noche y día, unos ojos que me están buscando noche y día. Yo veo tus ojos, yo veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Yo veo tus ojos, yo veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Yo veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Yo veo tus ojos, yo veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Oh, sana, Maranatha, Cristo, ven aquí. Oh, sana, Maranatha, Cristo, ven aquí. Oh Señor, ven Oh, sana, ven pronto Jesús. Maranatha, Cristo, ven aquí. Oh Señor, te esperamos Señor, te esperamos Señor. Ven pronto por tu iglesia, ven pronto por la novia Señor. Oh Señor, gracias Padre. Gracias Señor porque has permitido que hoy estemos en tu casa. Oh Señor, aquí donde está tu presencia Señor, gracias. Gracias Padre porque hemos llegado con nuestros propios pies. Y a pesar de las dificultades, los problemas, los afanes, todo lo que pesa sobre nosotros, te damos gracias porque te tenemos a ti. Y sabemos Padre que el que te tiene a ti lo tiene todo Señor. Gracias Jesús, gracias Padre. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Es para ti Señor toda la gloria, toda la honra. Es solo para ti Señor. Queremos pedirte que sea el Espíritu Santo el que hoy nos enseñe. El que hoy nos enseñe. Ayúdanos Padre para que así como hemos entrado por esa puerta, nos salgamos igual. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora Señor. Te lo decimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar sus asientos. Hermoso tiempo que hemos tenido. Estamos esta semana hablando acerca de la protección de Dios. Y hoy día yo tomaba nota de lo que enseñaba el apóstol Mario y él hablaba de que el Señor mueve diferentes tipos de recursos. Todos son poderosos y todos son espirituales para guardarnos, para protegernos. Hay muchos recursos. Quiero decirles que el Padre ha derramado sobre nuestras vidas abundancia de protección. Podríamos hablar mucho tiempo, pero el Señor hoy día me llevaba una palabra. Estuve encerrado en la tarde orando. Y Él me decía que Él sí ha desplegado recursos para que el enemigo no nos pueda tocar. Mucho menos derrotarnos, mucho menos derrotarnos. Él ha desplegado recursos para que podamos vivir en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hay un pero. El Señor siempre ha demandado algo de su pueblo. Y no es algo que no se pueda cumplir. Porque yo quiero decirte que en el momento que has entregado tu vida a Cristo, Él ha propiciado su Espíritu. Es una provisión el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a poner en nosotros lo que necesitemos para vivir bajo la cobertura de Dios. Él nos va a guiar. Y miren, la palabra me llevaba a este tiempo en que el Señor estaba a punto de cumplir con todo lo prometido al pueblo. El pueblo estaba al punto de entrar a la tierra prometida.
Y miren en las condiciones que el Señor se dispone a meter al pueblo a la tierra de la promesa. Y de repente usted dirá, bueno, pues ya lo sé, ahí hubo una tierra prometida, pero es que el Señor tiene algo para tu vida que es una gran promesa. Es una gran promesa. Es que si has llegado a los pies de Cristo, si has llegado a los pies de Cristo, quiero decirte que el plan de Dios es algo grande, algo hermoso. Hay algo grande para tu vida, para tu familia, para tu casa. Estás en su presencia. Y bueno, y una de las cosas, antes de entrar al tema que estaba estudiando, fíjense que hemos estado hablando mucho de la gloria, la gloria, la gloria, pero siempre nuestra idiomática se queda corto. Fíjense que la palabra en hebreo para describir la presencia de Dios es Shekinah. Y la Shekinah es algo muy grande. La presencia de Dios es algo que no se puede explicar con el idioma. La Shekinah de Dios está en este lugar. Aquí está la presencia de Dios. Es más que lo que nuestro idioma dice gloria. Es más, es algo más. Entonces miren, se proponía el Señor ya a meter al pueblo a la promesa. Es que eso es lo que Él se propone contigo. Que hay una tierra de promesa. Hay un plan de Dios, hay un proyecto que está ahí y que se ha activado desde el día que has recibido a Cristo. Y miren, entonces en Josué 6:2, mas Jehová le dice a Josué tenía la responsabilidad de meter al pueblo a la tierra de la promesa, y mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor estaba a punto de cumplir con todo lo prometido a su pueblo. Estaba a punto de acompañar al pueblo a conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, la tierra del Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero escuchen, Jericó era la primera de todas las conquistas que el Señor tenía planeado para su pueblo. Se venían otras grandes ciudades. Se venía Jai, por ejemplo, se venía Hebrón, ciudades proféticas. Y quiero decirte que estas ciudades simbolizan los logros, las metas, lo que Dios quiere que se vaya cumpliendo en tu vida. Siempre lo mejor está por venir. Escuchen, se venía mucho más. Y por eso el Señor le entrega inmediatamente instrucciones a su pueblo. ¿Cómo iban a conquistar? Quiero decirte que esto es doctrina para nosotros. Le entrega instrucciones y todas esas instrucciones eran instrucciones de obediencia. Eran instrucciones de obediencia. Las instrucciones de Dios no eran otra cosa que para activar todos esos recursos de protección. Dios estaba planeando activar, fíjense que iban a entrar a guerrear. Las ciudades estaban cerradas. Llama la atención que si usted lee el libro de Josué, el capítulo 7, donde se prepara la conquista, fíjense, dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Pero entonces estaba levantando el Señor a un pueblo que estaba dispuesto a conquistar. Y por supuesto que el Señor no los iba a mandar solos. La presencia de Dios iba con el pueblo. ¿Sabe quién es el más interesado de que tu vida sea una vida de conquista en conquista? Es Dios el principal interesado. Él era el primer interesado que el pueblo tome esta ciudad. Jericó era una ciudad grandísima, con ciudades amuralladas. Dice la palabra que tenía muro y contramuro, pero ¿sabe qué? Él entregó instrucciones, todas eran instrucciones sobrenaturales. Y por supuesto que fíjense que el primer requisito para que el pueblo pueda entrar en ese nuevo tiempo de conquista, acababan de salir del desierto, 40 años terribles, y por fin iban a entrar a una tierra de promesa. Quiero decirte que ese es el plan que tiene para tu vida Dios. Para tu casa, para tu familia, tu futuro, es que en algún momento tenés que entrar a la tierra de la promesa y ahí vas a ir de conquista tras conquista. Ese es el plan de Dios.
El tema es que nuestra mente se queda muy corta. Y escuchen esto. Dios también había dispuesto, por supuesto, victoria tras victoria, pero también Dios había dispuesto que los enemigos nunca le iban a tocar un pelo al pueblo de Dios. Victoria tras victoria era el plan de Dios. Y eso es protección. Esa promesa hay sobre tu vida. Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 28, para que usted se ubique. Deuteronomio, el Señor le entrega normas, pautas, para que el pueblo se mueva sobre estas pautas y sean tremendamente bendecidos. Pero Dios les advierte también que si se salían de lo que dicta la palabra, el pueblo iba a ser maldecido. Lo que pasa es que cuando por desobediencia comenzamos a vivir una vida donde hacemos lo que nosotros queremos, aún viviendo en la iglesia, quiero decirte que Dios quiere que hagas las cosas a su manera porque Él te quiere bendecir y lo más importante, te quiere proteger. Eso es lo que implica la obediencia. Entonces, y ahí en Deuteronomio 28:7, el Señor le lanza una promesa al pueblo. Y esa promesa es para tu vida. Yo la voy a lanzar en el nombre de Jesús. 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y dice la palabra: por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Usted me va a decir que esta no es una promesa de protección? Le dice que el enemigo vendrá contra nosotros, por supuesto, porque el enemigo tiene estrategias para vencerte. No juega a ser diablo. No juega. La palabra dice, y lo dijo el Señor, que Él vino a robar, que Él vino a matar, que Él vino a destruir. Él se esfuerza para atacarte. Pero la promesa de protección es tal que dice, vendrá por un camino y huirá por 7. Está hablando victorias. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Muchas guerras, pero cada guerra tiene que terminar en una conquista. Y de conquista en conquista. Y ahí es donde la palabra dice que vamos a vivir de victoria en victoria. Pero esto no es un cuento, es una forma de vida. Es lo que Él ha establecido para vos, para tu casa, para tu familia, para tu descendencia. La ciudad de Jericó fue tomada. Hubo victoria. Ustedes conocen la historia. Hubo una estrategia sobrenatural. El pueblo obedeció. Y el Señor les entrega lo que les había prometido. Pero era la primera batalla. Era la primera conquista, se tenían que venir muchas más. Pero Dios en el capítulo 6 del libro de Jueces les dio las instrucciones. Eran las instrucciones para la victoria. En la palabra de Dios están escritas las instrucciones para tu vida, para tu matrimonio, para tu casa, para tu futuro. Gloria a Dios que podás obedecer. La cosa es así. Miren lo que dice Josué 6, 16 en adelante. Voy a leer rapidito para que vean las instrucciones. Miren cómo es el carácter de Dios. Y cuando los sacerdotes tocaran la bocina la 7ª vez, Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema. Dios había establecido que esa primera conquista, el pueblo no podía tocar nada a modo de botín. Que todo el oro y que toda la plata iba a ser para la iglesia. Eso estableció. Entonces, porque si alguien toca algo, será anatema, dice el Señor. Y anatema significaba maldición. ¿Por qué lo estableció así el Señor? No tenemos que saber por qué. Tenemos que ser
Muchas cosas no las vamos a entender, está mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso es que la palabra dice que debemos vivir por fe, ni siquiera razonando. Quiero decirte que tu razón, tu razonamiento está corrupto. El pecado ha corrompido nuestro razonamiento. Y es por eso que el Espíritu Santo viene a convencerte de lo que es correcto. Esto es sobrenatural. Entonces, miren, les dice, pero ustedes, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y Dios les está diciendo algo que tampoco podían comprender. Le dice, el que tome algo del anatema, el que se apropie de algo, porque yo he decretado que es maldición, no solo va a contaminar su vida, sino el campamento de Jehová. Dios te está diciendo, es que cuando vos te corrompes como persona, hay maldición también para tu casa. Es que así funciona. Mas toda la plata y el oro, y esto está en Josué 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombre y mujer, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, porque así lo había mandado Dios. Obediencia. Pero a este punto tenés que entender que en la obediencia está la bendición. Si no es un cliché lo que los pastores nos dicen desde el púlpito todo, es que ahí está la bendición. A veces no podemos entender por qué Jehová nos manda a hacer cosas que están en la palabra. Pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo sí te convence. Sí trae una sabiduría para entender cómo funcionan las cosas de Dios. Hasta acá todo hermoso. Hasta acá todo está bien. Ahora se viene la toma de la segunda ciudad. Se llamaba Jai, ciudad importantísima. La victoria estaba súper asegurada, ¿o no? Claro. Es ir a la tierra de la promesa. Habían tomado ya la primera ciudad, todo había salido bien, cayeron los muros. Y el Señor cumplió porque le dijo a Josué antes de la conquista, te voy a entregar Jericó con sus príncipes. Eran pueblos tremendamente guerreros. Eran superiores en ejército, en fuerza, con el pueblo de Israel. Pero quiero decirte que cuando vos medís fuerza, te tenés que medir con las fuerzas de Dios, no con lo que está en tu alcance. Las fuerzas de Dios son las que deben operar. Y escuchen esto. Entonces se viene ya lo de la segunda ciudad. Y aquí pasa algo interesante. Josué 7:2. Después Josué envió hombres ya desde Jericó hacia Jai. Jericó ya era su especie de búnker de guerra. Desde ahí se venía lo demás. Era la primera ciudad que Dios les había prometido, la primera conquista, la primera meta en tu vida. Hay mucho más. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Fíjense, Josué confiado ya en las fuerzas de Dios, confiado en las promesas. Pero miren lo que pasa, 7:4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Pero en esta segunda parte del versículo pasa algo que nos deja desconcertados.
los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que después de la victoria de Jericó vino una tremenda derrota del pueblo en Jai? ¿Qué pasó con lo que el enemigo vendría por un camino e iría por 7? ¿Qué pasa que con esta promesa, que así como el pueblo de Dios, muchos no la están experimentando en su vida? ¿Qué pasa con esto? Y la palabra es clara, hay una gran protección de parte de Dios. ¿Y por qué a algunos les está yendo tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto ataque? ¿Por qué el enemigo está prevaleciendo? ¿Qué pasó en Jai? ¿Qué está pasando en la vida de muchos? ¿Qué pasó con la protección de Dios? Y la respuesta está en el versículo 7 de Josué. 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y a esta altura, a este punto, quiero decirte el nombre de esta prédica, de esta enseñanza. La desobediencia desactiva la protección de Dios. El pecado encubierto desactiva la protección de Dios. Acán fue un hombre miembro del campamento santo del pueblo de Israel que no le hizo caso a Dios y su accionar incidió en el futuro de todo el pueblo. Entonces, no es el pecado el que desactiva la protección de Dios, es el pecado encubierto. Es el pecado no confesado. Es el pecado sobre el cual muchos se han acostumbrado a vivir. Es la doble vida. La palabra dice que Dios no puede ser engañado, es imposible. Acán pensó engañar a Dios, que todo lo ve, que mira lo que haces en lo secreto, que mira lo que haces cuando nadie te ve. Y eso justamente es tu prueba de santidad. Ahí donde nadie te ve, donde nadie te escucha, lo que haces, ahí, sabiendo que Dios sí te ve. Eso es lo que muestra tu nivel de santidad. ¿De qué tanto temes a Dios? ¿Qué tanto le amás a Dios? Sabiendo que lo que haces en desobediencia le duele su corazón. Ahí es donde sale a entrever la verdadera relación con Dios. Pero Israel, fíjense, ante esta derrota, ante esta frustración, y yo quiero decirte esto porque han habido tiempos en mi vida de Cristo que sí me he sentido derrotado, sí me he sentido frustrado. Porque nuestro corazón es muy humano, es muy carnal. Para la gloria de Dios he podido entender que verdaderamente estas promesas necesitan algo de nuestra parte, y de nuestra parte es la obediencia. En el nombre de Jesús. Pero Israel ante la derrota reacciona mal, le echa la culpa a Dios de la derrota. Y quiero decirte que a eso te lleva el enemigo. Cuando te sentís desprotegido, cuando te sentís que verdaderamente el enemigo te está dando. Hay áreas de tu vida en que no pueden respingar, están en derrota. El enemigo se ensaña con las relaciones de la familia, con tu economía, con la salud. El enemigo se ensaña con el matrimonio, con tus hijos. ¿Qué pasa con la protección de Dios? Miren cómo reacciona Josué. Así reaccionan muchos cuando hay frustración.
Josué 7:7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, oh tu gran nombre? Fíjense, vemos una persona muy humana dándole la culpa a Dios. Pero yo les leí que Dios había entregado instrucciones claras y precisas. Quiero decirte que esas instrucciones están sobre tu vida. Está asegurada la protección de Dios. La obediencia es muy importante. El confesar el pecado. Acán pensó engañarlo a Dios. Fíjense que Dios dijo que no tomen nada del oro ni de la plata. Y ya van a ver qué hizo. Se mandó una tremenda macana. Lo hermoso es que ante la misericordia de Dios sí tenemos posibilidades de rectificar, porque Él nos ama. Si nosotros no encubrimos el pecado, si no lo enterramos como hizo Acán, si nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios es justo, tremendamente misericordioso, para perdonarnos, para lavarnos de toda inmundicia. No nos quedemos con ese pecado encubierto que ha desactivado las protecciones de Dios. Y Dios le contesta. Escuchen, y esa es la contestación de Dios, que es una doctrina para nuestras vidas. Es palabra de Dios. Y está en 7:10, Josué 7:10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Saben qué? Es que mucha gente está orando. Mucha gente está clamando. Y por supuesto clamamos y oramos y intentamos entrar a la presencia de Dios, pero lo hacemos en rebeldía. No lo hacemos en las condiciones espirituales que Dios espera que vivamos una vida con Él. Y sobre eso tenemos que trabajar. Eso es sobre lo primero que tenemos que trabajar. En la obediencia. Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo queriendo hablar conmigo mientras vivís una doble vida? Y le dice el Señor, Josué 7:11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y ahí les dice el Señor, ¿por qué nunca más iban a ganar una batalla? Porque el Señor había retirado la protección de su pueblo. Les dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabe qué? Para remediar la situación, el Señor les estaba dando otra instrucción y esto es tremendamente espiritual. Ya vamos a analizarla un poquito. Entonces fíjense que lo que quita la protección de Dios, porque somos pecadores. No pecamos deliberadamente, nuestra vida ya no es una vida de pecado, pero sí fallamos. Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos una relación con Dios, más tardamos en fallarle al Señor que ya estar de rodillas pidiendo perdón porque le hemos agraviado. Por lo tanto, somos pecadores. Pero el problema es el pecado, este pecado de Acán, que es el pecado de las personas que se han acostumbrado a vivir con el pecado. Escuchen esto. Y han llegado, y dice la palabra, a lo bueno llamarle malo, y a lo malo llamarle bueno. Todo lo que el Señor
habla explícitamente en su palabra. Debemos esforzarnos por obedecer, aún los detalles, porque esa obediencia es lo que va a garantizar que nosotros vivamos esa vida de victoria en victoria. Ese era el plan que Dios tenía para el pueblo. Lo que quita la protección de Dios sobre nuestras vidas, lo que te vuelve un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia vulnerable a merced del enemigo. Entonces no es el pecado en sí, sino el pecado encubierto, la doble vida, pecado no confesado. Cuando no sentís la necesidad de ir a la presencia del Señor a pedirle perdón porque has fallado, lo que estás haciendo, estás encubriendo el pecado como lo hizo Acán. Y las consecuencias no son solo para tu vida, ya van a ver. Lo dice la palabra. Acán cometió pecado, desobedeció a Dios y escondió su pecado, escondió su desobediencia. La obediencia y la desobediencia son un estado espiritual. Quiero decirte que la obediencia es fundamental en el reino de los cielos. Y para que se te despeje toda duda, quiero decirte que en el reino de los cielos no hay democracia. En la línea de mando de la iglesia, no hay democracia. En el reino de los cielos hay una línea de mando. Y mientras vos te mantenés en la línea de mando, vas a ser tremendamente bendecido. Eso lo dice el Salmo 133. Estudialo. Ese modelo de línea de mando es el modelo establecido por Dios, y así es el reino de los cielos. Así debe ser también tu casa. Hay una línea de mando en tu familia. Está establecido. Y por supuesto en la iglesia. ¿Sabe cómo es la única forma de poder permanecer en la línea de mando? Mediante la obediencia. Y por lo tanto, si es la única forma de que te conviertas en un hombre, en una mujer obediente a los principios de Dios, por supuesto que esa condición es tremendamente espiritual. Por supuesto, la desobediencia también. No sirve de nada, que querrás solamente pregonar que sos un cristiano, solamente pregonar que sos una cristiana. No sirve de nada incluso que congregues bajo ciertas condiciones solo para el hecho que te vean congregar. Dios quiere que, por supuesto, que congregues, que busques de Él, pero que estés preocupado para poder obedecer a su palabra. Esa debe ser tu preocupación. La obediencia te va a llevar además a tener una intimidad con Él. Una relación íntima con Dios es a través de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Y Acán respondió. Escuchen lo que respondió Acán. Josué 7:20. Le respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y escuchen lo que pasó con Acán. Vi, ahí está en el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Quiero que sigan esta secuencia. Vi, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Pecó. Fue tremendamente desobediente. Pretendía, y escuchen, ¿saben cuál era el problema de Acán? Porque en el momento que él ve, codicia y toma, lleva a su casa el pecado, él pretendía vivir una vida con pecado. Él no pretendía deshacerse jamás de la maldición.
Él pretendía vivir sin arrepentirse. Él pretendía vivir una vida sin confesar y por supuesto eso jamás lo iba a llevar a una conversión. No es lo que Dios espera de nosotros. Estamos tremendamente bendecidos. Estamos tremendamente protegidos. Lo hemos visto toda esta semana. Pero para activar esas bendiciones que son sobrenaturales, debemos ser obedientes. Fíjense que hubo pecado, pero él debería haberse arrepentido inmediatamente. Iba a ser perdonado. El problema está que vio, codició, tomó y lo enterró a su pecado. Pretendía vivir engañando a Dios y eso es imposible. Y hoy yo te hago un llamado. Que todas esas cosas que sabes que tenés que vencer y de repente no estás pudiendo vencer, Dios te va a dar la fuerza para que conquistes. Te tenés que conquistar a vos mismo, a tus propias debilidades, a tus propias limitaciones, porque lo que Dios tiene para vos, tu casa, tu familia, tu matrimonio es algo muy grande. De repente no lo estás pudiendo entender. ¿Sabes qué él pensó? Fíjense que cuando Dios le entrega la promesa, Acán, ¿qué pensó? Esto es todo lo que Dios tiene para mí, por lo tanto yo me voy a asegurar. Aunque ese asegurarme signifique pecar y alejarme de Dios, total yo me quedo con el manto babilónico, que es la representación de los poderes del mundo. El manto babilónico es la representación de los poderes del mundo. Y el oro y la plata, me quedo con todo. Total, yo me quedo rico. Pero es que lamentablemente no te podés quedar así nomás en desobediencia. Esta es la palabra, que cuando Dios desde los cielos mira esta actitud de Acán, clarito dice, vuélvanlo a leer, se encendió la ira contra los hijos de Israel. Esta es la reflexión que tenemos que tener hoy. Entonces ya sabemos que el pecado de desobediencia recurrente y no confesado quita la protección de Dios. Y por supuesto, se enseña mucho de que somos nosotros los que al final nos salimos de la protección de Dios. Porque al fin tomamos malas decisiones de vivir encubriendo el pecado. Pero escuchen, no quiten de su mente que Dios se enciende en ira. Él es amor, por supuesto. La palabra dice que Él se enciende en ira. De la actitud de acá. ¿Saben por qué? Estaba no solo perjudicando su vida, estaba perjudicando su matrimonio, su casa, su familia, su descendencia. Es que hay malas decisiones que podés estar tomando, yéndote tras el manto babilónico o el oro y la plata para esconderlo. Y eso va a traer maldiciones para tu casa, hijos. Dios tiene planes con ellos. Todos sus planes son hermosos, son de victoria. Entonces fíjense Josué 7:1, volvamos un poquito atrás, dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por supuesto que te está saliendo de la protección, pero no te tenés que olvidar, y yo creo que esto es lo más importante, que Dios se enoja de ciertas conductas que tienen que ver con el pecado. Nuestras vidas, y esto quiero soltar esto, lo anoté tal cual para no olvidarme, nuestras vidas están siendo escrutadas todo el tiempo ante los ojos de Dios. A Él no se le pasa nada de lo que hagamos, de lo que pensemos y aún de lo que intentemos hacer. Quiero que entiendan esto. Dios nos deja en completa libertad, porque Él ha establecido un libre albedrío, una libertad de verdad, o sea, de poder decidir de cómo actuar, pero espera que tengamos en cuenta su palabra,
su voluntad, no la nuestra, no lo que nosotros pensamos. Por eso es que es importante, para no caer en lo que cayó Acán, que conozcamos su palabra, tal como es. Dice la palabra, está escrito, que es cortante, como una espada de doble filo. Dice que nos corta y sabe que nos confronta, porque nos hace ver los errores, nos hace ver el pecado, pero gloria a Dios por eso, porque Dios no quiere que vas a enterrar tu pecado, menos en tu casa, menos en tu matrimonio, menos en el territorio de tu familia, porque eso pasa con el hombre y la mujer de pecado. Dios nos deja entonces en completa libertad de ver, de decidir y de actuar, pero espera que tengamos en cuenta su palabra y su voluntad. Él quiere que nos movamos de lo terrenal a lo celestial. Que escuchen, que tomemos decisiones, pero no para lo inmediato. Que aprendamos a tomar decisiones para lo eterno. Para lo eterno. ¿Qué pensó Acán? O sea, imagínense, no tenían ni idea de lo que Dios había dispuesto. Era el sueño de Dios. El sueño de Dios son tus logros, tus victorias. Demanda semejante macana. Para que vea ahí, fíjense, era una maldición lo que Dios le dijo que iba a ver. Pero ¿qué vio él? Vio oro, vio plata, vio el manto. Y en ese momento eso tuvo más valor que la presencia de Dios. Y eso es terrible. La protección de Dios está asegurada. Así lo había decretado el Señor desde los cielos en Deuteronomio, cuando le dijo, no te podrán hacer frente, yo voy a ser tu protección. Está asegurada, siempre y cuando nos movamos en obediencia, en el nombre de Jesús. Ahora rapidito quiero compartir con esto algo muy importante. Acán pecó, transgredió las normas de Dios, acarrió para sí muerte, porque fue muerto. El Señor lo mandó a sacar y que fuera eliminado. Y eso representa la muerte del pecado. Quiero decirle que esto es complicado porque el pecado trae destrucción no solo a tu vida. Está escrito en la palabra que muchas generaciones sufrirán a causa de nuestro pecado. Y eso tiene que estar pues en nuestra conciencia como hombres y mujeres de Dios. Pero ahora escuchen, él cometió 5 errores en su apreciación. Número 1, acuérdense la secuencia que les dije. Vuélvanlo a estudiar. Dice, él vio un lingote de oro, vio un lingote de plata y vio el manto babilónico. Pero ¿saben cuál es el problema? Que lo vio con sus ojos de la carne. Entonces van a venir circunstancias a tu vida, van a venir propuestas, van a venir seducciones, vas a tener que tomar decisiones importantes como hombre, como cabeza de familia, como mujer, como esposa, como joven, vas a tener que tomar decisiones, pero cuidado de mirar las cosas con los ojos de la carne, porque para los ojos de la carne, para los ojos de Acán, Dios no tenía ningún valor, más valor tenía el manto babilónico, que significa los poderes del mundo, no sé, las riquezas del mundo, la política, los poderes políticos, no lo sé, los sistemas del mundo. Nuestros ojos nos pueden llevar por otro lado o a otro camino que Dios no había dicho ni determinado para nosotros. No podemos ver con los ojos de la carne. Y hay muchos ejemplos en la palabra de hombres de la Biblia que tomaron malas decisiones porque vieron con los ojos de la carne. Por eso es que necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, necesitamos que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Fíjense, por esta condición carnal él cayó en desobediencia.
perdió la protección de Dios. Y no solo eso, murió él y murió su familia. ¿Sabe que la palabra lo dice? Dice que debemos vivir por fe, no por lo que vemos. Porque de repente lo que vemos es atractivo, pero eso no está acorde a los planes de Dios para mi vida, mi casa, mi familia. Cuidado con las decisiones. Fíjense, Acán fue victorioso en Jericó, pero Dios tenía un propósito grande con él y su familia en el presente y en el futuro. Pero ¿dónde fue a mirar? ¿Sabe qué me llama la atención? Fíjese que dice que él vio entre los despojos, y despojos es basura. Un cristiano no puede mirar en la basura. ¿Sabe dónde está la basura? En nuestro pasado, por ejemplo. Miró entre los despojos. El pasado de alguno, como en mi caso, es un completo basurero. Ni loco voy a mirar nada en mi pasado. En el nombre de Jesús. El otro error. Dice la palabra, codicié y tomé. En el mundo podés encontrarte cosas muy preciosas, que te parecen preciosas, que las vas a codiciar. ¿Y saben por qué quiere el diablo que codicie? Porque la vas a traer a tu casa. Cuidado con lo que codiciás y cuidado con lo que tomás. El diablo con Acán logró su acometido. Y es que podés estar trayendo cosas en tu corazón, a tu casa, que pueden traer la destrucción de los planes de Dios. Acán no hizo caso del consejo de nadie. Tomó la maldición y la guardó para él. La guardó para él. Y por supuesto no se lo dijo a nadie, lo encubrió. Y eso era algo, lo que había tomado, lo que había hecho, era algo abominable para Dios. Hay cosas incluso que van a llegar a tu vida en el tiempo de Dios, y si te apresuras para tomarlas antes, vas a querer acortar camino con recursos de la carne, no de Dios. Y ahí es que te viene una desesperación por ganar ya dinero, por comprarte ya las cosas, por tener. Y no se olviden que el tener, esa ansia desmedida del tener, es la maldición de este siglo. Por eso es que el Señor Jesús te dice, cree. Para nosotros el creer es la bendición. ¿Saben por qué? Porque al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Acán cayó en el tener. Parece que era estos tiempos, el tener, el lucir, las posesiones. La gente se pierde con eso. El otro error, dice, lo escondió bajo tierra. ¿Sabe por qué lo escondió bajo tierra Acán? Porque él sabía que era malo. Consciente de la maldad. Porque yo quiero decirte que cuando vos vivís una vida en Cristo, la vivís con completa transparencia. En el momento que has comenzado a ponerle claves sobre claves a tu celular, a tus posesiones, quiero decirte que la cosa no va bien. Un principio espiritual está en la palabra, lo escondió bajo tierra. Quiero decirte que muchos están viviendo con áreas de su vida bajo tierra, para que nadie las mire. Principalmente los seres que los rodean. ¿Y eso sabe qué es? Una doble vida. Lo que no es agradable a Dios siempre estará en lo oculto. Todo lo que no le agrada a Dios de tu vida lo vas a tender a enterrar, pero no destruir. Y el Señor le dice, mientras no destruyan el anatema, no van a ganar una sola batalla. Y de repente esta es la contestación de por qué hay cosas en tu vida que no se están pudiendo vencer. Hay cosas enterradas.
hay anatemas enterrados. Te has acostumbrado a tenerlas ahí. Tené mucho cuidado con ese pecado encubierto, ese pecado no confesado. Lo que guardas en secreto, todo lo que es un secreto, todo lo que está minando tu transparencia. Fíjense que así, ¿no? Hay hombres y mujeres que no son transparentes. Ni siquiera son transparentes y leales unos a otros. El matrimonio, por ejemplo, tiene muchos ataques de este tipo. Cuando has comenzado a encubrir, cuando has comenzado a guardar, cuando has comenzado a enterrar, para que nadie lo sepa, te tenés que preocupar. Es el momento que a Dios no le gusta. Dice la palabra clarito, que cuando Acán llevó y enterró eso en su tienda, trayendo maldición a su casa, a su matrimonio, a su familia, a los tremendos planes de Dios que hay sobre tu casa, dice clarito la palabra que se encendió la ira de Dios contra toda la familia. Gente que no confiesa su pecado, que se ha acostumbrado a vivir con cosas encubiertas. Es que si está encubierto es porque no es bueno. Es una alarma. En el momento que tengas un lingote enterrado en tu casa, no habrá victoria. Es un principio espiritual, lo estamos viendo. Entonces vas a ir a postrarte en la presencia de Dios y el Señor le dice a Josué, pero ¿qué es lo que hace arrodillado en mi presencia? Si hay pecado en el campamento. ¿Entiende, no? Señor, es muy duro. Levántate, le dice. Hay pecado en el campamento. La gente que no confiesa su pecado, que tiene cosas ocultas. Muchos tienen esas cosas ocultas bajo claves, bajo contraseñas. No va a haber victoria. Quiero decirte que estás maldiciendo tu casa, tu descendencia. Al Señor no le gusta. En esta parte quiero decirte que si no sos fiel y leal con Dios, no lo serás con nadie. En el nombre de Jesús. Es lo que Dios te dice. Y el último error, lo enterró. Dice que cuando confiesa Acán, dice, lo enterré en medio de mi tienda. ¿Por qué no lo llevó a otro lado? ¿Sabe que contaminó el campamento? Tienen que entender que todos nuestros errores, que todos nuestros pecados ya no son tan individuales. Porque el plan de Dios siempre tiene que ver hombre, matrimonio, mujer, matrimonio, familia, descendencia. Quiero decirte que Dios ha puesto los ojos en tus hijos. De repente el plan, escuchen, sobre tu vida es que seas un hombre y una mujer que le brindes el hogar que tus hijos necesitan, porque Él de ahí va a sacar la próxima generación de profetas, evangelistas, pastores. ¿Entiendes? Y este tipo viene y entierra la maldición, trajo la maldición, trajo un pecado encubierto, trajo su doble vida a su casa. Nuestros errores o pecados afectan a los demás. Cuando Él trae y entierra ese pecado, vive con Él, convive con Él, está trayendo el pecado al seno de su matrimonio, al seno de su casa, al seno de su ministerio, a la iglesia. Fíjense Josué 6:18, volvamos a repasar. Pero vosotros guardaos del anatema.
ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Quiere decir que sea maldición. Y vos sabés muy bien qué es maldición. ¿Qué cosas pueden ser de maldición para tu casa, tu vida, tu matrimonio, tu descendencia? Vos lo sabés. Este es el tiempo de declararle la guerra. Es el tiempo de confesar ante el Señor: Señor, soy tal cosa, no puedo más. Y aquí les paso un dato, abro mi corazón. Yo un día lo hice con Dios. ¿Sabe qué? Hace muchos años llegué tan cansado conmigo mismo que me arrodillé sin que nadie me vea. Me acuerdo que en el garaje de mi casa le dije: Señor, yo ya no me soporto a mí mismo. Dame la victoria. Confesé. Dice la palabra que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Ahí está tu victoria. Eso es lo que te está faltando para que sigas conquistando. ¿Me entiende? El pueblo, ¿qué pasó? Se habían conformado con la primera ciudad. Se venía cosa grande en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? En tu vida de conquista, en tu vida de guerra, Dios te va a proteger. Solo tenés que obedecerle y la victoria está asegurada. Si la obediencia trae bendición, pero ¿cuántas veces lo has escuchado? Comenzá a obedecer en el nombre de Jesús. No es un cliché, está respaldada por la palabra. Todo este fin de semana hemos hablado de eso. Comenzá a convertirte en una mujer obediente, comenzá a obedecer. Métete a la línea de mando. En la línea de mando hay poder, hay bendición. La palabra está llena de eso. Hombres sujetos a Cristo, sujetos a Cristo, sujetos a Cristo. Mujeres, sujetes a su marido. Ahí está la bendición. Hijos a los padres, sujeción. El enemigo viene a minar la obediencia, porque el enemigo sabe que cada vez que sos desobediente, desactivás las protecciones de Dios, porque te salí de la línea de mando. La línea de mando del reino, tenés que entender que es una línea de poder y necesitas el poder en el nombre de Jesús. La desobediencia quita el vallado de protección de Dios y sin vallado es imposible avanzar. Es imposible avanzar. Yo no sé, de repente te has estancado, ni siquiera has llegado a la primera ciudad, ni siquiera has llegado a la primera base. Y Dios tiene muchas otras conquistas para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio. Es que tenés que llegar a ver las victorias de tu casa, aún de tus hijos, a causa de tu obediencia. Y cuando has entendido esto, el diablo te viene a mover y te va a mostrar los lingotes, algunos de oro, algunos de plata. Te va a mostrar el manto babilónico. ¿Y saben qué? Ahí es donde vos le decís: yo ya tengo mi manto. Viene del cielo. Hay un manto, hay una cobertura, hay una paternidad. ¿Cómo alguien puede cambiar la paternidad de Dios por ese manto babilónico que de repente tenía un precio monetario? Lo que Dios tiene para tu vida no tiene valor. Es incalculable en el nombre poderoso de Jesús. Y le dijo Josué a Acab: ¿por qué nos has turbado? Le dice a Acán: ¿por qué nos has turbado? Josué 7:25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, que significa que Jehová es la victoria. Es que si estoy en obediencia, también es mía, también es mía.
En el nombre de Jesús, Dios ha desplegado tremendos recursos para guardarte, para protegerte. El enemigo no solo que no te puede tocar, sino que no te puede vencer. Dice el Señor, yo pelearé contigo. El enemigo vendrá contra ti por un camino, pero saldrá huyendo por 7. Solo tenés que obedecer. Para el Señor es toda la gloria y para vos la bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Deme una ofrenda de aplauso al Señor. ¿Hay algún anuncio especial? Manténganse activados en su iglesia. No dejen de congregar. Vengan a todas las hermosas reuniones que la iglesia tiene. Algunas reuniones son preciosas. Los martes, mujeres de reino. Los miércoles,